Sí, muchachos, acá justamente estamos con el fiscal Tufir Varel con respecto a la situación que se está viviendo en estos momentos. Ya han declarado los 4 imputados, en este caso, los 2 hermanos Huayquipán, Brian y también Fabio. Sin embargo, su tesis es finalmente que aquí hubo una premeditación, que planearon finalmente llegar. Se estacionaron los 4 con sus 2 vehículos a la entrada de los estacionamientos, esperaron a que saliera, en este caso, Leopoldo, y ahí finalmente lo enfrentaron. Bueno, tal cual se ha podido ver en esta etapa del juicio, han declarado los 4 imputados, los 4 acusados en este estadio procesal, y cada uno ha aportado versiones que son diferentes o distintas en hechos que son consustanciales. Ahora bien, lo relevante es cuál de ellas se conjuga de mejor manera con el resto de la prueba, que es la que vamos a rendir a continuación. Nosotros estimamos que lo que pusimos en nuestra acusación y lo que expusimos en el alegato de apertura es lo que vamos a poder acreditar. Es decir, que los 4 tuvieron una participación en calidad de autores de distinta manera respecto del homicidio de Leopoldo. Y según la tesis, fiscal, gracias por hablar con nosotros, buenas tardes ya. Y según la tesis del Ministerio Público, entonces, ¿quién habría disparado el arma, quien le habría dado muerte al deportista Leopoldo Sores, habría sido precisamente Francisco Huayquipán? Lo que nosotros expusimos en el alegato de apertura y lo que logramos determinar es que efectivamente quien habría ejecutado materialmente el hecho, quien habría ejecutado los disparos, habría sido Francisco Huayquipán. Perfecto. ¿Y los Pero demás? eso es lo que tenemos que acreditar, digamos, ahora en el juicio con el resto de la evidencia que vamos a presentar. ¿Y cuál sería la participación entonces de Gerardo Huayquipán, Brian Melián y Fabio Bravo? Lo que ocurre es que la participación criminal no solo se agota en quien ejecuta materialmente el hecho, sino que también aquellos que participan en la concertación del mismo y lo presencian y toman parte directa en él. Lo que nosotros determinamos es que los 4 estuvieron en un concierto respecto de concurrir, de volver nuevamente a la discoteca y de generar respecto de lo que era Leopoldo una acción con un arma, la que terminó siendo de carácter homicida. Fiscal, ¿usted estaba al tanto de lo que contó precisamente Brian Melián, de que tanto Francisco Huayquipán como su señora Mitzi Busto le habrían ofrecido en conjunto con un abogado cerca de 2 millones de pesos y posteriormente 10 millones de pesos para que se inculpara? No, eso fue una información que al menos yo obtuve en el interrogatorio que nos expresó el señor Melián y que refería justamente a por qué, la motivación de por qué se había echado la culpa de un hecho que después él confiesa no haber ejecutado materialmente. Y en ese sentido, ¿se planea por parte del Ministerio Público llamar a declarar a Francisco Huayquipán padre o a Mitzi Busto por la información que entregó Brian de esto de ofrecerle una suculenta suma de dinero para que se inculpara? Mira, lo que ocurre respecto a eso primero es que tenemos los dichos de una persona, tenemos que ver si esto es acreditable a través de... Ya, de prueba. Si eso fuese así, respecto de tanto el señor Huayquipán como la señora Mitzi, entiendo que son testigos de la defensa, por lo tanto tendremos posibilidad de interrogarlos respecto al punto. Fiscal, fiscal, una consulta. Ahora, más allá de los dichos que se expusieron, que todos tomamos conocimiento en la audiencia, lo relevante es tener evidencia que compruebe aquellos dichos. Exacto. Es decir, algún elemento más allá de la sola declaración de, en este caso, de Brian Melián respecto de que había existido este ofrecimiento. El principio de inocencia rige para todas las personas y en este caso lo que dijo el señor Brian Melián fue la razón de por qué él se habría echado la culpa respecto a un hecho que no había cometido. Fiscal, están estos 4 acusados y la víctima, el señor Leopoldo Osores. ¿Hay otro testigo que haya estado en este sector cercano a la discoteca que haya presenciado los hechos? Mira, testigos presenciales del hecho, propiamente tal, están solo lo que son los acusados. Ahora, respecto de momentos anteriores y posteriores, tenemos otros testimonios que son los que vamos a rendir ahora, más la evidencia, en este caso, pericial que se obtuvo y las conclusiones investigativas respecto a los funcionarios policiales que realizaron las diligencias. Y en ese sentido, los testigos que observaron esto posterior a los disparos, ¿cuán relevantes resultan ellos? Ellos presenciaron la huida de estos acusados con la pistola en la mano. ¿Qué relatan ellos? Se cortó.
repite. Se acaba de cortar, muchacho, el retorno. Yo le comento, lo que le acaban de consultar es con respecto a qué declaran estos testigos, con respecto a la huida a lo mejor de los 4 imputados que están en este caso, a lo mejor dónde se ubicaron en el momento de esperar a la víctima, al momento de que ocurrieron los hechos. Sí, mira, respecto de lo que ellos declaran, no puedo referirme sino hasta que después que lo hagan, porque sería una forma de poder inducir su declaración. Lo relevante es que ellos nos dan contexto. Todo hecho ocurre siempre con un necesario antes y un necesario después. Y todo eso es lo que uno en una investigación debe englobar para poder acreditar que un hecho efectivamente ocurre. Tenemos testigos del antes y vamos a tener también testigos del después, y cómo aquello determina necesariamente la participación de los 4 acusados. De la pelea, en este caso, de la pelea que hay al interior de la discoteca. Claro. De la pelea, del conato, de la huida posterior, de cómo huyeron, ¿no es cierto? Claro. Y de testimonios de otras personas que desde siempre se indicaron a determinadas personas como los autores del hecho, que aunque no hayan declarado formalmente, a través de redes sociales y a través de testimonios ocurridos a la mañana siguiente, ya apuntaban respecto de quién había ejecutado materialmente el hecho. Fiscal, finalmente hemos sabido, usted nos corroborará si es cierto o no, de que el señor Bravo dice que no vio nada. Él no sabe quién disparó en definitiva. ¿A usted no le hace pensar eso de que él, si es que es así, lo hace bajo el flujo de alguna amenaza? Esa declaración. No puedo conjeturar, o sea, claramente la actividad que uno ejerce como abogado y en este caso como fiscal lo lleva a uno a tener siempre varias tesis respecto de por qué las personas pueden o no pueden decir algo. Siempre hay una alternativa de aquello. Ahora bien, lo relevante del relato, más allá de que diga o no diga, sino es que qué puedo yo obtener respecto de la demás evidencia que me lo hace acreditable o creíble. ¿Y si él dice que no vio nada, veremos si el resto de la evidencia dice si efectivamente es factible que no haya visto. Pero usted lo decepcionó la declaración de él. ¿Usted pensaba que él iba a declarar de otra manera frente al juez? No, yo como fiscal jamás me hago mucha expectativa con las declaraciones de los acusados. ¿Pero no le ofreció alguna condonación, algún trato? Yo lo que tengo es otro resto de evidencia y una teoría del caso, que es la que esperamos acreditar. Ahora él después tendrá que hacerse cargo, digamos, con el resto de la evidencia de por qué dijo o no dijo lo que efectivamente expuso. Es que, fiscal, sáquenos de la duda. Usted conversa con él antes de entrar al tribunal y él no estaba dispuesto a declarar, pero usted le ofrece algo y él declara. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿O estamos confundidos? No, para nada. Yo no puedo ofertarle nada a alguien para que declare. Las personas declaran por consejo de su abogado defensor, y si declaran se someten a un contrainterrogatorio por parte de vista del Ministerio Público. Perfecto. Y también de los demás intervinientes. No es el momento de ofertar ni no ofertar nada. Las negociaciones en materia penal se realizan para otro tipo de procedimientos abreviados, simplificados, con aceptación de responsabilidad, pero en un caso como homicidio acá es la evidencia contra lo que uno pueda determinar respecto de ella, nada más. Fiscal, aquí la Connie lo saludo, y también una pregunta que tiene que ver con una de las cosas que más impresionado en este caso es que en un principio una persona se inculpa, ¿verdad? Y se atribuye la responsabilidad. Y después dice que no, que recibió este pago. Usted, en el fondo, si bien sé que está en pleno proceso de investigación si realmente existió esta oferta, ustedes como Fiscalía manejan otra hipótesis porque él se habría inculpado en un principio. No sé, puede ser amenaza o por amistad, una serie de cosas, pero llama la atención que una persona se inculpe, siendo de que para la Fiscalía no fue el que percuta el arma, se inculpe. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Mira, ese hecho es relevante en la investigación. O sea, estamos en una investigación muy larga porque tenemos a poco andar una persona que asume la responsabilidad. Ahora, ¿por qué lo hizo o cuáles son las razones que lo motivaron? Muchas veces están en el fuero interno de las personas. Muchas veces las personas hacen cosas por amistad, por cariño, por odio, por pago, ¿no es cierto? Y a veces por múltiples razones, cada una de ellas en cierta medida. Lo relevante para nosotros es que efectivamente la persona expuso motivos de por qué estaba asumiendo una responsabilidad de un hecho que la investigación determina que no pudo haber ejecutado él materialmente, pero sí haber participado en la comisión del mismo. Tengo que volver al juicio. Sí, muchachos, tiene que ingresar en estos momentos el fiscal a Nos quedaron muchas dudas pendientes. Fiscal, del receso. Gracias, agradecemos al fiscal.